Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos del Plan Nacional de Vacunación para el COVID en nuestro país y de las modificaciones a las pensiones de los adultos mayores. Para platicar de estos temas, saludo y agradezco a Cicely Burgos Cano, la exdelegada de la Profeco aquí en Yucatán, activista feminista y exsecretaria estatal de Mujeres por Morena. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida, Cicely. Y de igual manera, saludo y agradezco a Héctor López Ceballos, abogado, analista político y columnista de Novedades. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Cicely, buenas noches. Hola. Y al auditorio que nos acompaña. Bueno, muchas gracias a los dos. Comencemos, compañeros. El pasado domingo 21 de marzo, el presidente AMLO anunció que las pensiones para nuestros adultos mayores aumentarán en un 15% a partir de julio de este mismo año, 2021. En los meses de enero de los siguientes 3 años aumentará en un 20% más la inflación, de manera que para el 2024 serán más de 6,000 pesos bimestrales. Esto aunado a que la edad para recibir esta pensión baja de 68 a 65 años. Cicely, pues parecieran buenas noticias. ¿En qué medidas se ayudaría a este sector de la población? Y otra cosa importante, ¿les alcanzará el dinero? Claro que sí, mira. Definitivamente no hay ninguna duda de que esto es un beneficio para este sector. No olvidemos que durante muchísimos años, décadas, el sector de los adultos mayores fue olvidado, entre otros grupos igual vulnerables, ¿no? Y hoy día tienen esa oportunidad con el presidente, con este proyecto de la pensión universal a los adultos mayores, sobre todo de recuperar cuando menos un poco el poder adquisitivo que se perdió desde hace muchos años. No olvidemos el nivel de pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido todos, y qué decir de los adultos mayores y de los indígenas y otros más que están en peores situaciones que nosotros, ¿no? ¿Les alcanzará el dinero, Cicely? Miren, hay algo que... Esa es la preocupación sí, de muchos. Yo estoy segura que hoy día el presidente lo tiene bien calculado porque él no trabaja de manera improvisada, a como muchos creen y piensan. Él cuando lleva a cabo una promesa, una estrategia de trabajo, es porque ya analizó todos los campos. Y precisamente es por eso que hasta ahora se está reduciendo el año de la pensión. Por eso en el inicio de su gobierno él dijo, a partir de los 68, precisamente porque es un tema de presupuesto. Y si hoy lo ofreces, seguramente es porque se va a concretar, ¿no? O sea, él lo subió y la vuelve a bajar. Lo subió porque definitivamente en el análisis, no puedo asegurar que así haya sido, pero es seguro que es un tema de presupuesto, no poderle concretar a todos de manera pareja. Desde un comienzo. Desde un comienzo. Y hoy día, si lo está planteando, es porque efectivamente tiene la totalidad del presupuesto para soportar Gracias, Cicely. Héctor, ¿cómo ves este tema? ¿Coincides en que son buenas noticias? ¿Un acierto el gobierno de López Obrador? ¿O algo que reclamar? Quizá algo que huela a populismo electoral. Casualmente este anuncio se da antes del arranque de las campañas electorales. Sí, Tony, creo que aquí lo hemos discutido en varias ocasiones. Yo estoy completamente de acuerdo en este apoyo para los adultos mayores. Creo que es un tema de justicia social. Los adultos mayores son un sector que pues necesita de estos recursos. Muchas veces no tienen ni siquiera un familiar que pueda apoyarlos. Pero sí me parece un poco sospechoso, y en tiempos electorales y en política nada es coincidencia, en tiempos electorales todo lo tenemos que malinterpretar. Sí me parece un poco sospechoso que a unos meses de las elecciones se anuncie que se va a subir la pensión a los adultos mayores después de las elecciones. O sea, no entiendo por qué anunciarlo en este momento si la subida, el incremento va a ser hasta después de las elecciones. Sí pareciera que hay un tema ahí de tratar de jalar votos o de llamar la atención por medio de las pensiones, del incremento de las pensiones. Y la prueba no está en tanto en que lo haya dicho el presidente, sino la prueba está en cómo
los miembros principales de Morena, por así decirlo, Antonio Atolini, por ejemplo, y otros personajes destacados del partido, están utilizando este tipo de anuncio como propaganda electoral, ¿no? De que hay que mantener precisamente la mayoría del Congreso, que hay que salir a votar por Morena, porque vean, el presidente va a subir la pensión a los adultos mayores en julio. Entonces yo creo que algo bueno, una buena acción como la que es apoyar a este sector vulnerable, pues se está utilizando o se puede utilizar con fines electorales y se tergiversa por completo el propósito del apoyo a los adultos mayores. Bueno, gracias, Héctor. Cicely, pues ya lo decía, ¿no? ¿Por qué hacer este anuncio justo antes del arranque de las campañas electorales? ¿Por qué no esperarse a julio, que es cuando entraría en vigor? Luego por eso surgen muchas dudas y críticas, ¿no? Y preguntas al respecto, sobre todo que si es un programa de asistencia social o pues un programa electorero. Bueno, mira, todas las opiniones son respetables y definitivamente que todos son libres de sospechar de acuerdo a su óptica y su perspectiva, ¿no? Esto no está en discusión. Pero un gobierno sobre todo responsable y un gobierno solidario con los más desprotegidos y los que menos tienen, no puede estar sujeto a estarse esperando que concluya una etapa. Hoy la situación que vive el país, sobre todo con el tema de la pandemia, es un país que necesita y requiere fe y esperanza para poder sobrellevar esto. Y un gobierno no puede estar supeditado a las malas interpretaciones o las aprobaciones de los adversarios políticos, ¿no? Yo creo que el gobierno del presidente Andrés Manuel tiene que decir las cosas en el momento en el que tenga los elementos y los recursos para poderlo expresar. No tiene por qué esperar a nada. Él ha demostrado que es un gobierno totalmente apartado y alejado no solamente de las cuestiones electorales, sino que también del partido que lo llevó a la presidencia. Por el hecho, esto no está él trabajando para un tema electoral. Él está trabajando como gobierno y dice las cosas en el momento en el que las tiene que decir. O sea, el hecho de que estas pensiones le lleguen a ricos y pobres, que sea de carácter universal, pues justifica hasta cierto punto esta parte que ven como electorero. Definitivamente, yo conozco a muchos vecinos míos con los que he podido platicar y ellos, independientemente que van a recibir esta pensión, porque yo vivo en una colonia donde para nada son morenistas, ¿no? Y mucho menos obradoristas. Y ellos van a cobrar esta pensión, pero eso no está garantizando que van a votar por él. Al contrario, estoy segura que no van a votar por un partido como Morena. Pero aún así la van a cobrar. Pero aún así les está llegando. Entonces no podemos decir que es un tema electorero. Bueno, gracias, Cicely. Héctor, para terminar este tema, con programas sociales en los que se entrega dinero, o como diría la oposición, donde se le regala dinero a los ninis a cambio de nada, ¿es o sería esta la mejor forma de gobernar a un país como México, un país con tantos millones de pobres? Digamos, ¿se justifican los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador con estos índices de pobreza y desigualdad? Sí, no, Tony. Sí se justifican porque hay un amplio sector poblacional que necesita de este apoyo, que requiere de estos recursos porque no tienen de dónde salir, no tienen un ingreso fijo, no reciben un salario. Me parece que sí se requiere de este dinero, pero no porque los programas sociales están ejecutados de la peor manera posible. No hay un orden, no hay una manera estricta en cómo se aprueben estos programas. No se da el dinero ni siquiera a quienes realmente lo necesitan. Aquí, pues yo conozco casos de personas mayores de 68 años en la ciudad que reciben este tipo de ingresos, que no requieren este tipo de ingresos y lo cobran. Y yo creo que es un recurso que se está mal utilizando, porque precisamente los programas de asistencia social o estos programas sociales deben de servir para impulsar y para dar una base sólida a las personas que así lo requieren. No se trata de regalar dinero, o sea, que el gobierno te regale dinero no es un derecho,
El derecho es el que el gobierno te apoye, que el gobierno te dé las herramientas para que puedas salir adelante. Bueno, Héctor, permítame un momentito, vamos a un corte y regresamos y continuamos con lo que nos estás comentando, porque es interesante esta parte de este tema, ¿no? Pero necesitamos irnos a un corte comercial, regresamos, no le cambie. Regresamos a Contrapunto Político y nos quedamos contigo, Héctor. Nos estabas platicando si se justifican los programas sociales del presidente Andrés Manuel con tantos índices de pobreza. Sí, yo comentaba, Tony, que por una parte sí, porque se requiere que estas personas que no tienen una base mínima, una base sólida para poder crecer, pues necesitan este apoyo, pero no están bien implementados los programas sociales. Y quien diga que sí es que no conoce la realidad o no está analizando realmente en qué se está utilizando el presupuesto, que es el presupuesto de todos los mexicanos. Hay personas que no necesitan estos recursos y se les está dando. Yo con todo respeto lo digo y sé que no es una opinión muy popular, porque lo popular definitivamente va a ser que se le dé dinero a todo el mundo, pero yo veo, por ejemplo, claro, por supuesto, ¿no? Dinero, ¿verdad? Me pongo en la fila, ¿no? Pero hay alumnos de preparatoria, por ejemplo, y a mí me consta, hay alumnos de preparatoria de otros niveles educativos que reciben una beca y que se la gastan en sus papitas, que se la gastan en refrescos, que se la gastan en videojuegos, que no es un dinero que estén llevando a sus casas para contribuir, y lo mismo pasa con los adultos mayores. Hay personas sumergidas en la pobreza, que es producto de un sistema que lleva años totalmente, pero hay personas que no necesitan ese dinero y que lo están recibiendo y que lo están gastando como si fuera el extra. Y yo creo que ahí es un boquete por el que se va el presupuesto. Entonces, que se puede utilizar en otros lados, como en el sector salud, ahorita que estamos hablando de vacunas y de pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el apoyo se da para que la gente pueda crecer, para que la gente tenga las herramientas y pueda desarrollarse, adelante. Eso no es con un fin electorero. Pero cuando ya se está dando incluso a quienes no se necesitan, y la acción es dar dinero por dar, ahí ya podemos hablar de un uso político y electoral de los recursos del Estado. Gracias, Héctor. Y hablando pues precisamente de la vacunación, Cicely, dice el presidente que para finales de abril, o sea, el próximo mes, estarán vacunados todos los adultos del país de 60 años en adelante. Pues pienso que el gobierno se trazó un ambicioso objetivo y me parece muy bien, pero ¿será posible cumplirlo? Ya salió la oposición a decir que a este ritmo se llevarán pues todo el sexenio vacunando. Vuelvo a comentarte, ¿no? Los adversarios siempre pues criticarán cualquier acción. Eso ya es una costumbre. Pero hay algo real y concreto. El presidente ha cumplido todo lo que ha prometido desde la época de campaña, con sus asegúnes para muchos, para otros de manera plena, pero podemos poner un ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita aquí en Yucatán con el tema de vacunas. Acá en Yucatán ya llevamos cubiertos, bueno, llevamos porque me considero parte de este proyecto, ¿no? Con el presidente, pero ya se lleva cubiertos 54 municipios. Casi el 50% de Yucatán. Exacto, prácticamente el 50%. Y si hacemos un poquito de historia y de memoria, Yucatán siempre ha sido de los estados en otros gobiernos, en otras administraciones durante el periodo neoliberal, de los últimos atendidos, de los más olvidados, junto con Chiapas, Oaxaca y todo el sureste, ¿no? Hoy día, que a pesar del acaparamiento que se tiene de las grandes potencias de estas vacunas, México, es decir, el presidente Andrés Manuel ha logrado ser de los primeros países a nivel mundial en donde hay un mayor número de vacunados. Y la muestra la tenemos aquí en el estado, en Yucatán, ¿no? Que ya tenemos 54 municipios atendidos. Bueno, gracias, Cicely. Héctor, bueno, yo te voy a preguntar, ¿cómo ves el tema de pues, que comenzamos a vacunar en lugares pobres, con menos gente?
Pues yo sé que se busca devolver justicia social y estoy completamente de acuerdo en este sentido, pero en este caso, estratégicamente hablando, ¿consideras que fue la mejor decisión? Porque quizás se vea o se escuche bien, supongamos en las noticias, o como decía Cicely, ¿no? O en algún informe del presidente, que se diga, por ejemplo, que en algún punto estén vacunados el 80 o 90% de los municipios. Pero no significa necesariamente que estarán pues ese porcentaje de gente, ¿verdad? Claro, pues vamos por partes y aquí me vas a cortar otra vez. No, seguro. adelante. Pero Héctor. para empezar, de los 54 municipios que están vacunados del interior, no todos están al 100%. Todavía al corte del día de ayer había municipios que todavía tenían el 50%, el 40% de vacunación de adultos mayores. En segundo lugar, me parece un error metodológico garrafal por parte del gobierno federal empezar por las zonas rurales, cuando debía de haber empezado por las ciudades, no por una cuestión de que haya ciudadanos de primera o de segunda o porque no haya justicia social, sino simplemente porque en las ciudades es demostrado donde está el mayor foco de infección y donde más fácilmente se propaga el COVID entre las personas. ¿Por qué? Porque hay una mayor densidad poblacional. Y vamos a hablar de datos. Y estos son datos de la página del CONACYT, del gobierno federal y del gobierno del estado de Yucatán. Aquí en el estado han habido aproximadamente 34.500 infectados de COVID, de los cuales más de 21.000 se han concentrado en la ciudad de Mérida. Solo en la ciudad de Mérida, no estamos hablando de Canacín, de Humán, de la zona conurbada. Esto quiere decir que, según datos del gobierno del estado, 80% de los contagiados y según datos del propio gobierno federal que no están actualizados, 74% de las personas infectadas en Yucatán han estado en la ciudad de Mérida. Vamos a hablar de muertos. De los más de 3.500 muertos que lleva Yucatán por COVID, más de 1.200 y en otros casos 1.400 se han presentado en la ciudad de Mérida, otra vez sin contar con la zona conurbada de la ciudad, de la capital. Entonces, estamos hablando de, y otra vez, más del 70%, más del 80% de los fallecidos, lamentablemente por COVID, han estado en la capital. Entonces, uno no se explica por qué se empieza a vacunar en los lugares donde, afortunadamente, por la dinámica social, por la densidad poblacional, hay municipios que afortunadamente, de verdad, muy afortunadamente, no tienen ni un muerto y ya se están vacunando y donde la tasa de contagios es mínima. Lo que se debe hacer es empezar por las ciudades. Esto sí es populismo, el empezar por las regiones y no porque las zonas rurales sean ciudadanos de segunda o porque no merezcan ser vacunados. Son los votos. Lo ideal en un mundo ideal donde no hay acaparamiento de vacunas, donde hay vacunas para todos, se empieza simultáneamente, sin importar tanto en grandes ciudades como en municipios. Pero cuando tienes precisamente vacunas limitadas, lo mejor es tratar de detener el contagio ahí donde se está dando el contagio. Entonces puedes tener a toda la zona rural vacunada, que por cierto, otro dato, se está vacunando a los adultos mayores de 60 años en la zona rural, pero curiosamente se debió haber bajado la edad de vacunación, porque fuera del estado de Mérida, fuera de la ciudad de Mérida, perdón, donde más jóvenes están muriendo, es en el interior del estado. Y ellos van a seguir desprotegidos sin la vacuna. Claro. Entonces, no hay una estrategia clara de vacunación. No se están desperdiciando las vacunas porque una vacuna puesta nunca va a ser un desperdicio, pero sí se está desaprovechando y se está retrasando el poder mitigar la propagación del COVID. Correcto. Gracias, Héctor. Bueno, señores, tenemos que irnos a un corte comercial. Enseguida regresamos. Regresamos a Contrapunto Político. Cicely, bueno, ya ves que parte de estas críticas es haber comenzado la vacunación en lugares apartados, lugares pobres, lugares donde la densidad poblacional es pequeña y los contagios, pues, menores. ¿Realmente las zonas rurales son las que más necesitan la vacunación? ¿Por qué no comenzar en las capitales, que es donde, como decía Héctor, ¿no?, más grave está la situación, o por lo menos donde más contagios hay? También preguntarte si también estarán contempladas las personas adultas mayores de 60 años. Ojo, en las ciudades y capitales. Hay mucha preocupación en Mérida, se dice que no hay vacunas. Bien, bueno, vamos por partes. Miren, el tema de vacunar a los adultos mayores en la zona rural es una prioridad, es un acto de justicia y de conciencia social.
Un gobierno con conciencia social siempre va a atender esos aspectos. ¿Por qué? Una razón. Al escuchar aquí a Héctor, pues me deja claro que la perspectiva neoliberal nos permeó totalmente. La colonización que nos hicieron, pues lo vemos con mayor claridad con nuestros jóvenes, porque ellos no conocieron ni siquiera lo poquito que gente de mi edad conoció de un gobierno social, con conciencia social y perspectiva social, que eso es un gobierno. ¿Pero qué nos quiere decir ahí? ¿Qué es? Ahí va, voy ya para cerrar este tema. cerrar esto. La zona rural no tiene posibilidades de un servicio médico, ni siquiera gratuito, porque nos lo dejaron en ruinas. Si alguien en la zona rural se enferma, y no hablemos del tema de COVID, sino de una gripa, un catarro, la gente se muere hasta por no tener 8 pesos para comprarse una pastilla. Conozco las comunidades rurales y les puedo mencionar una en específico porque hace unos días estuve allá, que es Yaxcabá. Se ha muerto gente por no tener una pastilla para bajar la calentura, porque tendría que ir o a Izamal, a Valladolid o a Mérida para atenderse, y ni siquiera tiene los 8 pesos para la pastilla, mucho menos para pagar un flete que lo lleve al hospital, porque tampoco hay medios de transporte. Entonces, es una prioridad atender a la gente más vulnerable. O sea, es una cuestión de justicia social. De justicia social y de conciencia social. Pero estratégicamente hablando... Estratégicamente es necesario, ¿por qué? Si a nosotros acá en Mérida, voy a poner, nos vacunan, lo primero que vamos a hacer todos es empezar a reunirnos en fiestas, a tener mayor movilidad, a irme a la ruta de los cenotes, a pasear con mi familia, importándome un soberano centavo si contagio o no a la gente de la zona rural, olvidándome de que haya allá servicios médicos o poder adquisitivo para poderse atender. Aquí nosotros estamos más cercanos, aún y en las precarias condiciones del sistema de salud, estamos más cercanos a ser atendidos que en la zona rural. Bueno, gracias, Cicely. Héctor, pues para culminar este tema, un último comentario y también preguntarte rápidamente por Estados Unidos, que nos va a mandar en los siguientes días 2.7 millones de vacunas. Sería como una especie de adelanto o préstamo en lo que nos abastecemos de estas vacunas. Son buenas noticias, Héctor, considerando que nuestro país vecino tiene una política de acaparamiento. Las farmacéuticas de allá solo producen estas vacunas para ellos mismos, no las exportan al mundo. ¿Por qué la excepción en México? Ya dijo AMLO que fue a cambio de amistad. Pero bien, bueno. Primero que nada voy a saltarme la parte de la falacia en donde por mi edad no puedo suponer muchas cosas, porque en un debate eso francamente es una falacia. Pero vamos a hablar otra vez de datos. Sí, es un tema de conciencia social, pero no es un tema de salud pública. O sea, la estrategia es buena en conciencia social y va a dejar dormir bien al presidente de la República, pero no va a evitar más muertes y no va a evitar que se propague el COVID, porque en materia sanitaria no es la correcta. Y si queremos hablar de historia, por ejemplo, podemos ver la historia precisamente de todas las pandemias de la humanidad. Ni siquiera nos vamos a ir tan lejos a la peste bubónica, a la peste negra, ni siquiera nos vamos a ir a la gripe española de 1918. Vamos a irnos, por ejemplo, a la H1N1, a la primera que dio el SARS, este síndrome respiratorio, que empezó en Asia, y en donde se propagó con más rapidez la enfermedad a todo el mundo y donde más estragos causó fue en las ciudades. Recordemos en la ciudad de Hong Kong, en la primera década de los años 2000, donde precisamente en estas zonas habitacionales donde estaban abarrotadas las personas es donde se empezaron a contagiar. Entonces,
Es cierto, no hay un sistema de salud óptimo en los estados, en los municipios. Es lamentable que las personas al día de hoy, de cualquier municipio de Yucatán, tengan que venir a la ciudad de Mérida o tengan que ir a Valladolid para atenderse. Es cierto y es lamentable que la gente se muera en el camino, en las ambulancias. Todo eso se tiene que arreglar, pero lo querramos ver o no, no tiene nada que ver con el COVID, porque las personas que llegan a los hospitales, generalmente por COVID, son personas que lamentablemente fallecen, porque así es la enfermedad y si se llega al grado de hospitalización, la tasa de recuperadas es muy baja. Entonces la cuestión no es vacunar a las personas porque si hay o no hay hospitales, es evitar que las personas lleguen a los hospitales. Y las personas que más están llegando a los hospitales son las personas de las grandes ciudades. Y ni siquiera estoy hablando de las personas adineradas o del norte de la ciudad. Estoy hablando de las personas también en una situación precaria que viven en la zona conurbana de Mérida, que viven en el sur de la ciudad, que a veces incluso tienen una condición económica muchísimo más precaria que las zonas rurales. Correcto. Para ti entonces tenemos que replantearnos la estrategia. Totalmente. Correcto, Héctor. Bueno, señores, este tema pues sin duda da para otros programas. Para mucho más. Yo creo que la próxima semana podríamos replantearnos cómo vamos en la vacunación. Yo creo que tendremos unos pasos más adelantados. Pero bueno, y en el tema pues nos quedamos pendientes con Estados Unidos pues donando 2.7 millones de vacunas, préstamo. Que me parece un acierto, por cierto. Qué bueno, siempre todo lo que se recibe es bueno, del país que sea. Sí. Bueno, a cambio de amistad, dice el presidente. En fin. A cambio de una buena estrategia de política exterior. Y si Rusia nos manda, y si China nos manda, y si Corea del Norte nos mandara vacunas y pasan todas las pruebas de COFEPRIS adelante. Con eso nos despedimos. Señores, muchas gracias, Iseli. Bueno, me quedé en el tintero para la próxima. Seguro que sí, seguro que sí. Un gusto. Héctor, claro que sí. Muchas gracias. Pero sobre todo a usted, muchas gracias por estar enterado. Nos vemos el próximo jueves. Somos Contrapunto Político. Pasa una excelente noche. Buenas. We'll be right back.